Hoy es un tiempo especial como iglesia porque tenemos este primer fin de semana diferente, porque tenemos un programa, si bien es cierto, regular. No contamos con tu presencia aquí físicamente en este local de la iglesia. La situación es por todos conocida y es por eso que vamos a hacer un alto en nuestra serie cotidiana para tratar un tema en particular este fin de semana. Para todos es conocido el tema del coronavirus y cabe hacernos una pregunta hoy. ¿Es algún tipo de señal que nos quiere dar Dios? ¿Es señal del fin del mundo? ¿Está la iglesia preparada para ello? ¿Estás tú y yo estamos preparados para alguna circunstancia que nos encamine hacia ese fin? Son preguntas que tú y yo como creyentes, como miembros de la Iglesia de Cristo tenemos que hacernos necesariamente. El coronavirus ha sido declarado ya una pandemia. Ha causado alarma ya a nivel mundial, a nivel de los estados y aún de cada ciudadano prácticamente en el mundo. Todos podemos tener alguna perspectiva distinta, pero a nivel macro o micro, tal vez antes de este acontecimiento hayamos considerado, bueno, yo soy fuerte, soy autónomo, soy independiente, rijo mi vida, rijo mi destino, yo tengo el control. Sin embargo, hoy nos vemos frágiles, débiles. A nivel macro como países, con grandes problemas iniciados por crisis económica, a nivel personal, individual, propensos a enfermedades y algunos ya padeciendo de ello. Pero más aún de eso es la perspectiva de muerte, de un fin. Hace algunos años, hablando del tema del fin, de los finales, un autor de música salsa, Willy Colón, compuso una canción que Héctor Lavoe la llevó a la fama. Se tituló Todo tiene su final. Las primeras letras de esta canción dicen lo siguiente: todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Y cuando leemos o escuchamos este tipo de mensaje en una canción, podemos nosotros apreciar cuál es la cosmovisión de vida de aquellas personas que componen y cantan y se deleitan con este estilo musical. No precisamente la salsa, sino la letra, que nos da un enfoque particular que habla de la temporalidad. Porque nos dice, no hay un más allá. Es hoy, el presente, lo que debemos considerar. Mis metas, mis logros, tengo objetivos por los cuales luchar. Mi vida, eso es lo primero. Y en ese marco, entonces, me muevo. Total, si no hay un futuro, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Te suena? Esa es la perspectiva de un hombre que tiene solamente su mirada aquí en la tierra, en el presente, hoy. Puede creer en Dios o no puede creer en Dios, le es indistinto, le da igual, porque no va a calar realmente su vida. Dios no va a ser un referente que diga, esto es así. No, Él es autónomo y toma sus decisiones, pero hoy se da cuenta que no es absolutamente independiente. La gente puede considerar que no hay un destino eterno. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar, como creyentes, ¿qué hacemos? Es cierto, tenemos que alinearnos con todos los temas de prevención, de adquirir todos esos aspectos sanitarios que son necesarios para el control de este tema del coronavirus. Pero, ¿es solo eso? ¿Alinearnos con el mundo en el tema sanitario solamente? ¿Y qué de esa crisis, de ese pánico, de ese temor, de esas dudas que el mundo tiene? La iglesia también, como creyentes, ¿nos vamos a alinear a ello? ¿Qué dice tu corazón cuando comienzan a faltar alimentos en los almacenes? Quiero dejarte hoy 2 puntos en los cuales podamos reflexionar en la semana.
El primero de ellos, Dios tiene un propósito para todos los hombres. Dios tiene un propósito para todos los hombres. Y quiero que vayamos y me acompañes, por favor, abriendo tu Biblia, capítulo 24 del Evangelio de Mateo. En ese pasaje está Jesús saliendo del templo de Jerusalén y está con sus discípulos. Y al pasar por allí, Jesús les dice a sus discípulos, llegará un momento en que no quedará piedra sobre piedra, sino que todas serán derribadas. Sus discípulos, obviamente, alarmados por esta declaración de Jesús, le preguntan, ¿y cómo será esto? ¿Cuáles serán las señales del fin? ¿Cuándo vendrás? Sí, esperan un fin, pero hay una perspectiva, una lectura distinta de la que el común de los mortales, sobre todo de Occidente, tenemos respecto a esos temas. Mateo 24, acompáñame por favor, versos 4 en adelante dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, un primer momento, e inicia un segundo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores, pero aún no es el fin. Y Jesús continúa diciendo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y comienza a describir una serie de sucesos que hablan de persecución a los creyentes. A tal punto que aún la fe de muchos, dice, que se enfriará y comenzarán a entregarse unos a otros. Pero Jesús termina diciendo lo siguiente en este verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. La perspectiva de los cielos es distinta a la de la tierra. ¿El coronavirus no será acaso un termómetro de Dios? ¿No será acaso un momento que tengamos que ver qué de los planes de Dios conmigo, contigo, con la iglesia, con el mundo, con cada aquel habitante que está allí fuera de ese conocimiento de Dios, aquel que lo ha dejado de lado, que los cumplimientos de los planes de Dios son distantes a su vida? Puedo preguntarme cuán distante de los planes de Dios aún puede estar la iglesia. Aún puede estar nuestras vidas llamándonos creyentes y aún viniendo a la iglesia cada fin de semana. Yo sé que Dios me ama, que Dios tiene una serie de atributos, que Dios salva. Pero ¿qué tiene que ver ello realmente en mi vida práctica de fe? Es interesante que aquí hoy estamos viendo muchas cuarentenas y ¿qué si es que un día, tal vez pronto, no lo sé, puede haber una cuarentena ya más estricta aquí en nuestro país? Tenemos que recordar algo. ¿Y qué es lo que anuncia Jesús aquí? Camino al fin. ¿Qué dijo él? Y os será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dios tiene algo en su corazón, el anunciar este evangelio del reino. El que toda criatura, en todo lugar geográfico, todo hombre y mujer creado en su imagen y semejanza, conozca de su gracia, de su amor, de su perdón, de su salvación, de la restauración que solamente Él puede operar en cada hombre y mujer. La humanidad entera necesita escuchar de ello. Y hay tiempos. Hoy es tiempo aún propicio para proclamar ese evangelio. Nosotros somos los encargados. Qué bueno recordar aquel mensaje que diera Juan el Bautista cuando estuvo entre nosotros. Un mensaje breve pero realmente directo al hombre. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado fue también el primer mensaje de Jesús. Qué importante que tengamos que recordar esto. Un primer llamado de Dios al hombre, arrepentimiento. Que tengamos que reconciliar cada uno nuestro propio estilo de vida, nuestra forma de pensar, nuestras decisiones, nuestros actos concretos, aún las inacciones, lo que hago y dejo de hacer debiendo hacerlo. Dios nos muestra que esto debemos considerar nosotros hoy también, porque un primer paso antes de hablar de salvación es primero darnos cuenta de nuestra propia condición y darnos cuenta entonces que estamos mal, porque hemos tomado demasiadas decisiones cada día que el Señor lo llama pecado, porque hemos tomado decisiones que nos distancian de Dios de muchas maneras, porque hemos quebrantado su palabra y sus principios. Dios hace un llamado a un hombre, pero le recuerda también que tiene que darse cuenta de ello y cambiar de decisión. Hacer un alto en su vida y decirle, ya no puedo seguir así. Ese es el punto al cual tenemos que arribar cada uno. Tal vez tú y yo como creyentes ya lo hicimos en un momento, pero aún hay hombres y mujeres que tienen que llegar también a ese punto en su historia personal. Hay un momento en que cada uno tiene que decir, basta ya, es tiempo de ponerme a cuentas con Dios y con los hombres. Es tiempo de hacer un alto y ya dejar de continuar en estos actos. Eso es arrepentimiento. Un giro de 180 grados y empezar de nuevo, pero ahora ya no solo. No en base a mi fuerza, sino de la mano de Dios. ¿Por qué? Recuerda, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios no está lejano, Dios es un Dios cercano que te ama y que está atento a tu vida personal, a tus necesidades. Está interesado en tu vida y por eso envió a su Hijo Jesucristo a que un día diera su vida por ti. Como creyentes tenemos que recordar esto hoy. No podemos dejarlo de lado. Hoy desaparecen muchos productos, digamos, de las tiendas comerciales, de los almacenes, ¿verdad? Está generándose un desabastecimiento producto de esa compra compulsiva realizada por todos nosotros. Producto de esa sensación de pánico en el que está entrando toda la colectividad. Y entonces ya no hay producto de primera necesidad algunas veces cuando vas a las tiendas. No hay incluso papel higiénico, ¿verdad? Y pareciera que la gente está pensando en, bueno, ¿cómo subsisto? Y aún está pensando en el tema de la limpieza externa. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que ese mundo que está afuera, que no conoce al Señor aún, que no lo conoce como tú lo conoces en una relación personal, ellos necesitan también darse cuenta que en su vida hay un desabastecimiento de Dios, de su evangelio, de su amor. Y es por eso menester que ellos necesitan también una limpieza de su vida, una limpieza interior, una limpieza de su corazón. Ellos tienen que darse cuenta que Jesucristo vino por ellos también. Porque no hay justo ni aun uno, tú lo sabes perfectamente, hermano. Que no es por obras, sino por fe. Que solo Cristo salva. Que no hay otro en el cual encontramos salvación. Y nos quedamos nosotros regocijándonos justamente que ya tenemos este privilegio, esta gracia, esta misericordia que nos ha sido dada. Pero ¿qué de aquellos que también están hoy en el corazón de Dios y no conocen realmente el Evangelio? De verdad. Que nos hemos llenado por nuestra cultura de religiones, de formas, de tradiciones. Pero no hemos conocido realmente el verdadero significado bíblico de lo que significa la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario en favor de los hombres. Romanos capítulo 10, versos 8 en adelante, dice lo siguiente.
Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y sabes qué nos recuerda? Que este es el gran tema, que este es el asunto sustancial, que esta es la declaración que deberíamos compartir cada día nosotros, porque esto es lo que gesta nuestras certezas y nuestras convicciones, nuestra fe. Dice allí Romanos, tú lo conoces bien. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca, implica un accionar, un reconocimiento primario y primero del hombre, que necesita decir, yo creo, profeso ahora una nueva fe, una nueva relación, una nueva convicción. Y que tengo que verbalizarlo, no es otro que pueda hacerlo por mí, soy yo. Soy yo. Cada uno de manera individual tiene que llegar a este escenario en su vida. No es algo que tú puedas delegar a otro, por favor cree por mí. No, eso no es posible. Cada uno tiene que llegar a ese momento en que cada quien confiese con su boca y crea que Jesús es el Señor. Es la única manera que cada quien pueda alcanzar salvación, perdón de pecados y vida nueva. Y tú y yo tenemos que considerar esto. Pero ¿sabes qué, amado hermano, amada iglesia? Hay un segundo aspecto que tenemos que considerar y quiero dejar contigo. Que Dios también tiene un propósito para ti, como creyente y como iglesia. Recuerda, la iglesia no es un templo, no es un lugar, no es un espacio, no es un auditorio donde nos reunimos semanalmente. No, la iglesia somos nosotros. Los hombres y mujeres redimidos por Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo. Hombres y mujeres de carne y hueso, pero que sabemos perfectamente en quién hemos creído. Y es por eso que tenemos que considerar que aún frente a la consideración de un fin, el creyente puede vivir con esperanza. Puede vivir de manera distinta a un mundo que está entrando en pánico. Romanos 5.1 nos habla de una serie de promesas que conocemos muy bien. Dice la palabra que somos justificados por la fe. Y que consecuencia de ello tenemos que paz para con Dios. Una paz que no se logra por obras. Una paz que no obedece a una iniciativa nuestra. Una paz que no se gestó en nuestro corazón, sino el de Dios. Una paz que nos alcanza por misericordia de lo alto. Que producto de esta situación, ahora tenemos una comunión directa con Dios. Que esta gracia que hemos alcanzado no obedece a que yo sea un buen hombre, una buena mujer, que tenga moral, no. Dice allí que podemos incluso en medio de las tribulaciones gloriarnos. Uno diría, pero ¿quién? ¿A quién se le ocurre gloriarse en medio de tribulación? Al creyente. Porque el creyente no puede vivir como alguien sin fe, sin esperanza, sin confianza. El creyente tiene que ser consciente que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. El creyente tiene que darse cuenta que Cristo murió por ti y por mí, murió por los impíos. Que aun cuando tú y yo somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también murió por cada uno de los que habitan este mundo. Dice la palabra que si fuimos justificados por su sangre, entonces seremos salvos de la ira. Dice la palabra que si fuimos enemigos de Dios, hoy hemos sido reconciliados con Dios. Dice la palabra, si hemos sido reconciliados con Dios, entonces seremos salvos por su vida. Dime tú, hermano, hermana, amado de Dios, con tan grandes promesas, ¿cómo poder vivir en angustia, en pánico, en temor?
Más bien todo lo contrario. La Escritura nos recuerda lo siguiente en el Salmo 91. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiamos? Es en Él. En Él estamos llamados a confiar. Pero eso no quiere decir necesariamente que estemos exentos de poder ser sujetos de alguna enfermedad, de algún mal, de algún contagio. Pero aún en medio de alguna circunstancia de esta naturaleza, qué precioso recordar también lo que dice el Salmo 23. Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esa es una convicción que tiene que tener presente siempre creyente, que jamás está solo. El Señor nos guarda, nos acompaña, nos cuida. Él nos infunde aliento en medio de la más oscura prueba. Finalmente, Él quiere que renovemos nuestra confianza. El Salmo 4, verso 8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Confianza, fe, creerle a Dios. Somos débiles, somos frágiles, pero nuestra confianza no debe estar depositada en nosotros mismos ni en las circunstancias, sino un Dios que es todopoderoso, un Dios que cuida de ti y de mí. Pero sabes, en este contexto no debemos olvidarnos de la situación que vive el país, de la situación que vive el mundo. Hay que abocarnos con diligencia a esos cuidados sanitarios de prevención, cuidar a nuestros viejitos, a los adultos mayores, cuidar a los pequeñitos, cuidar a los que tienen enfermedades hoy en este momento. Tenemos que hacerlo necesariamente por el bien tuyo y el bien de los tuyos y el bien de todos. Por eso es que hoy estamos haciendo un culto así, virtual, porque estamos pensando en ti, en tu cuidado, en tu salud, en resguardar tu integridad, pero no debemos olvidarnos. No debemos olvidarnos que somos llamados a ser sal de la tierra. Aun cuando estemos en casa, somos sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, entonces, ¿para qué está? Tú y yo tenemos una tarea que se puede dar hoy. Tal vez en tu casa ya no esté ese teléfono conguito que tiene un disco para marcar, ¿verdad? El teléfono fijo. Todo el mundo usa generalmente ahora celulares. Pero tal vez la abuelita en casa no utilice el celular. Y ella no conoce al Señor. O a un pariente. ¿Por qué no aprovechas este tiempo? La llamas y le dices, abuelita, tía, te amo, te recuerdo. No ha habido oportunidad de vernos frecuentemente, pero quiere decirte que Dios te ama. Y comparte con aquellos amigos, familias, los que sí estamos actualizados con la tecnología, utiliza las redes, ve a tus contactos y trata con ellos. Y bríndales aliento. Y dales comprensión, consuelo, ánimo. Pero sobre todo, con los que no conocen al Señor, compárteles el Evangelio. Que el reino de los cielos se ha acercado. Que eso está en el corazón de Dios. Y debe estar también en tu corazón y en mi corazón. Porque eso y para eso está también la iglesia. No solamente para estar juntos en armonía y en grupos pequeños. Y venir cada fin de semana a la iglesia, a este local. No, está para ser también luz y sal. Dios es un Dios cercano. Es nuestro deseo como pastores aquí. El Señor te guarde,
te guíe, te dé fortaleza, te dé valentía para compartir su palabra. Dirija tu camino. Esperamos vernos el próximo fin de semana. Amada Iglesia de Miraflores, Dios te bendiga. Te amamos. Vamos a orar.